Muy buenos y patrióticos días para todas y para todos ustedes. Miren mi escarapela de Penélope Teje, igual que el pullover de Penélope Teje y el gorro es de Penélope Teje. Estoy contento con ellos y porque hoy, en el momento en que estoy grabando esto, es 24 de mayo, son apenas pasadas las 9:30 de la mañana y hay sol. En estos tiempos tan complicados, para mí el hecho de que haya sol, que es algo bueno de por sí, también es una especie de metáfora, una especie de mensaje que nos manda Dios o quien sea, y que nos quiere decir que a pesar de las tormentas, el sol siempre está y el sol aparece. Yo espero que estén bien de salud, ustedes y los suyos, que se cuiden, que es muy importante. Así cuando todo esto pase, podemos estar bien y disfrutar de la vida en plenitud. Les voy a hablar de El fantasma en el aljibe, del fantasma del aljibe. Esta muy linda y también patriótica novela que hemos estado leyendo ya de Laura Ávila. Dicho sea de paso, me parece que es un buen homenaje a la patria leer este texto y trabajar sobre él. Conocer la historia de Inés y Calixto, pero también el trasfondo que se encuentra detrás de esa tan linda historia. Por eso, y también teniendo en cuenta que durante algunos días no nos vamos a ver en el colegio, y queriendo a la vez que esto no signifique que nos retrasemos en el trabajo sobre esta tan linda historia, lo que les voy a proponer es un recorrido, en primer lugar, por las distintas consignas de la guía, en relación a las cuales yo les voy a ir dando una serie de pautas que van a quedar grabadas acá y que ustedes van a poder consultar en la medida en que van resolviendo cada uno de los puntos. Obviamente voy a esperar que primero ustedes hagan su propia resolución de los puntos y luego la corroboren con lo que les voy a dejar dicho a continuación en este video. Por ejemplo, leemos la consigna 1 y ustedes empiezan a resolverla. Y una vez que resuelven la consigna 1, se van a poder fijar en este video qué cosas les pudieron haber faltado y por lo tanto tienen que completar. Es una especie de juego que les propongo. Insisto, desde ya, confiando en ustedes y en que primero ustedes van a resolver las consignas y después se van a fijar como si fuese una especie de autocorrección que ustedes se corrigen a ustedes mismos y mismas con mi ayuda. Por ejemplo, vamos al punto 1 que yo recuerdo que lo hemos trabajado y leído con las dos burbujas, así que seguramente les va a resultar familiar. Dice el punto 1, busquen el índice y léanlo. Y aparece una pregunta, ¿es un libro de cuentos o una novela? Justifiquen la respuesta. Bueno, acá empieza el minuto Montoya en el aire, tic-tac, tic-tac. Ustedes pueden poner pausa y completar la respuesta. Una vez que completan la respuesta, se fijan en lo que voy a decirles a continuación. La historia se trata de una novela. La novela es un relato ficcional, es un relato inventado, extenso, a diferencia de lo que ocurre en un cuento, que es algo más concentrado, es una historia más corta, en la que hay menos personajes. Esto es una novela y eso precisamente lo que pueden notar a través de la lectura del índice, que nos da cuenta de que se trata de una historia que está compuesta por una serie de hechos en la que participan varios personajes. Entonces es un relato ficcional, extenso, está escrito en prosa, es decir, no es un poema, que da cuenta, como les decía recién, de una cadena de acciones y cuya intención dominante consiste en producir una experiencia estética o artística. ¿Esto qué significa? Y también, como les decía, recuerdo haberlo hablado en clase. Ustedes, por ejemplo, leen una noticia en un diario. El efecto que genera en ustedes leer esa noticia es precisamente el de enterarse lo que ocurrió en tal o cual partido, o si hubo un accidente u otro tipo de noticias. El efecto es pura y exclusivamente informativo. En este tipo de historias, el efecto, la sensación que genera conocerlas o leerlas, va más allá de la mera información. Apunta, como acabo de leer, en producir una experiencia estética o artística, en que nos conmueva, en que nos deje pensando, en que nos haga emocionar, en que nos haga enojar, inclusive, por ejemplo, cuando conocemos la manera en que el papá de Inés se oponía a que ella fuera amiga de Calixto por el solo hecho de que Calixto era esclavo. Qué feo eso, ¿no?
O cómo siendo tan niña ella, el padre pensaba o diagramaba su vida, inclusive a esa edad de ella, pensando en casarla. Seguimos aquí, como les comentaba, el índice permite ver que esta historia está dividida en capítulos que continúan en una única historia. ¿Cómo les fue en este punto 1? Bueno, de esta manera es que vamos a ir trabajando con el resto de las consignas de la guía. Vamos al punto 2. Lo voy a leer todo junto, es decir, al 2, A, B y C. Lean la contratapa y respondan. A. ¿En qué época se ubica la historia de esta novela? ¿Qué saben de esa época? ¿Por qué creen que la palabra fantasma aparece entre comillas? ¿Por qué suponen que se utiliza la expresión misteriosas y encendidas noches de mayo de 1810? Yo aprovecho ahora que se puede y me tomo un matecito en mi mate de San Lorenzo. Repasamos brevemente lo que dice la contratapa. Dice: cerca del aljibe se tejen historias de amistad, la de Inés y de Calixto, historias de amor secretas y también historias de libertad. Todas ellas unidas por un fantasma que deambula por el aljibe durante las misteriosas y encendidas noches de mayo de 1810. Minuto Montoya en el aire para que resuelvan el punto 2. Tic-tac, tic-tac. Ustedes pueden poner pausa y resolver. Punto 2. La historia se ubica, como habrán podido ver, durante los días previos a la Revolución de Mayo de 1810, del 25 de mayo, o sea mañana, de 1810. El entrecomillado de fantasma sugiere que este no es tal. Recuerden que, insisto, con los dos grupos hablamos que ustedes se podrán imaginar que no iba a ser explícito el hecho de que los criollos le iban a ir a decir al virrey: oh señor virrey, ¿podría tener a bien retirarse de su lugar? Así los argentinos empezamos a gobernar nuestro propio país. No, tenían que hacer la preparación de lo que fue la Revolución de Mayo, como quien dice, a escondidas, en secreto. No se podían juntar a preparar esa revolución en el medio de la plaza. Sí, insisto, como dice, la expresión misteriosas y encendidas noches hace alusión a la revolución que se gesta, que se va preparando en forma secreta. Encendidas pueden hacer referencia a la luz que ven los protagonistas y que les hace pensar que es un fantasma, y también a la pasión de los revolucionarios. Recuerden cómo se hace mención en distintos momentos a lo vehementes que eran los discursos de algunas de las personas que hablaban en esas reuniones. El punto 3 es, o mejor dicho, queda a criterio de ustedes. Tienen que hacer, dice, observen con atención las ilustraciones. Ustedes pueden elegir cualquiera de las que aparecen en el libro, las miradas, los rostros, los objetos que aparecen, e imaginen cómo son los personajes y qué les pasa. Elijan una ilustración y realicen una descripción escrita. Acá tenemos la ilustración de la tapa en colores, ¿sí? ¿Qué les genera? ¿Cómo está vestido Calixto? ¿Cómo está vestida Inés? ¿A qué está jugando Inés? ¿Sí? Lo que les pide este punto es que hagan una descripción de cualesquiera de las imágenes que aparecen en el libro. Aquí tienen otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Mire qué linda, acá está la negra Ezequiela contándole a los dos niños, ¿sí?, la historia de mamá Calunga. Aquí tienen otra, aquí tienen otra, acá está mamá Calunga con sus santitos, Ezequiela con sus santitos. Eduardo, el hermano de Inés, con Antonia. Bueno, y al final las vimos todas. Acá está Ezequiela con el papá de Inés en ese sentido y emotivo diálogo del final. Punto 4.
lean los 3 primeros párrafos del capítulo 1 y busquen en el diccionario las palabras que no comprendan. Escriban en la carpeta una ficha con la siguiente información. ¿Quién narra la historia? Es decir, ¿quién la cuenta? ¿Qué personaje aparece? ¿Qué problema tiene? ¿Qué les parece que puede pasar tomando en cuenta el título del texto? Minuto Montoya en el aire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, cada uno y cada una de ustedes determinará cuáles son las palabras que no conozcan. Posiblemente, por ejemplo, vasina, ¿sí? Que es una vasija pequeña para contener líquido, lo que nosotros actualmente denominaríamos escupidera. Entornar, que es arrimar la puerta, ¿sí? Sin cerrarla del todo. Pero insisto, cada uno y cada una de ustedes decide cuál es la palabra respecto a la cual desconoce el significado, ¿sí? Respecto del narrador, la historia está contada por un narrador externo, en tercera persona. Es decir, no sé si ustedes habrán visto anteriormente los distintos tipos de narrador o de personas o de voces que pueden contar una historia. Yo les cuento ahora muy brevemente básicamente dos. El externo u omnisciente, también denominado omnisciente, y el interno o también denominado protagonista. Hay una diferencia básica entre esos dos tipos de narradores. El externo no participa de la historia, ¿sí? Que está contando, pero tiene la posibilidad de conocer y de saber lo que sienten y piensan los personajes. En el caso del interno, del protagonista, que es alguien que cuenta la historia, en el mismo momento en que está participando de esa historia, la visión que nosotros vamos a tener de esa historia va a ser más parcial. Si yo cuento una historia que me está pasando, yo voy a saber lo que me pasa a mí y cómo la experimento yo, pero no voy a saber lo que piensan y lo que sienten los otros personajes de la historia que estoy contando. En este caso, la historia está contada por un narrador externo. Aparece el personaje de Inés, la protagonista. Recuerden que tiene ganas de ir al baño, pero le da miedo porque es de madrugada y queda fuera de la casa. Y también porque tiene que atravesar el patio en donde está el aljibe viejo, en el que anteriormente había visto luces que le daban la idea de que podía llegar a encontrarse con un fantasma. El punto 5 dice: para comprender mejor las páginas que siguen de este capítulo, busquen en el diccionario las siguientes palabras: brocal, letrina y cegar. Bueno, eso es una tarea que les queda a ustedes. Brocal es un antepecho alrededor de la boca de un pozo para evitar el peligro de caer en él. Antepecho es una baranda que se coloca en un lugar alto para poder asomarse sin peligro de caerse. Letrina es un retrete colectivo, es una especie de baño colectivo con varios compartimentos, separados o no, que vierten en un único tubo colector o en una zanja empleado aún en campamentos, cuarteles antiguos, etc. Era una especie de baños mucho más precarios que los que existen ahora. Cegar significa cerrar, macizar algo que antes estaba hueco o abierto. Por ejemplo, cegar una puerta, un pozo o una cañería. Descansamos un ratito, tomamos algún mate o un té y a continuación seguiremos con las actividades de profundización o punto 6. ¡Ah, qué rico está el mate calentito! Comenzamos entonces con las actividades de profundización. Punto 6. Dice: indiquen qué relación tienen los siguientes personajes con la protagonista, Inés, y expliquen por qué son importantes en su vida. Se les da una serie de personajes, a saber, Calixto, Eduardo, Don Ramiro, Ezequiela, Antonia y Miguel. Comenzamos con Calixto. Calixto, como ustedes saben, es esclavo de Don Ramiro. Es amigo íntimo de Inés y es su hermano de leche. Recuerden que, lamentablemente, la mamá de Inés muere cuando ella apenas nace y entonces Ezequiela es quien se encarga de amamantarla. Calixto e Inés se quieren mucho, pero su padre impide que sean amigos, ¿sí? Ellos, sin embargo, no están dispuestos a dejar de verse porque se consideran hermanos, así que
deberán afrontar muchas consecuencias por esta decisión. Eduardo es el hermano de Inés. Está enamorado de Antonia, recuerden la Jonte, las que le cosían los vestidos a Inés o le enseñaban a coser. Y es Eduardo participante activo de la revolución. Si ustedes se toman el trabajito de hacer un seguimiento de las distintas intervenciones o de los distintos momentos, por ejemplo, en los que Eduardo habla con su papá, ahí se van a empezar a notar las ideas que él defiende. Me acuerdo que creo que en un principio, cuando hablan de unas telas y él se queja de que España no dejara que los argentinos le vendieran o le compraran a otro país que no fuera España. Esto también es una de las cosas que hablamos en clase, como seguramente lo verán con mucho más detalle y de una mejor manera en historia, pero la Revolución de Mayo no fue un acontecimiento que se produjo de un día para el otro. Tenía que ver con demandas o con derechos que los argentinos de esa época entendieron indispensable que se empezaran a respetar. Entonces Eduardo comprende y protege por otra parte a Inés del autoritarismo de su padre. Y ahí llegamos precisamente a don Ramiro, que es el padre de Inés. Es un hombre muy estricto que se deja llevar por las costumbres de la época y al que le cuesta muchísimo entender los cambios, ¿sí? Cuida a su familia, no se puede negar que quizás tiene buenas intenciones de cuidar a su familia, pero a la luz de los hechos y a la luz del paso del tiempo, es decir, vistas y analizadas muchas cosas desde ahora, muchas buenas intenciones hay que ponerlas entre comillas. Es decir, hay que comprender que se trata de otra época, pero a la vez cuesta como asimilar, ¿no? Ya lo hablamos muy brevemente, el tema de su propósito, el propósito del papá de Inés de casarla con alguien. Tenía 14 años. Entonces decíamos que cuida a su familia, pero no es comprensivo. Representa un obstáculo para Inés y su hijo Eduardo, pero es de suponer que al plegarse a la revolución, recuerden que era amigo nada más y nada menos que de Saavedra, del coronel Saavedra, al plegarse a la revolución también accederá a hacer otros cambios en su forma de proceder con su familia y con su entorno algo más inmediato. Vayamos precisamente o puntualmente al caso de Ezequiela, que, bueno, alerta spoiler, dejará de ser esclava para pasar a ser una empleada. Bueno, Ezequiela es esclava de don Ramiro, madre de Calixto y madre de leche, ya lo explicamos recién, de Inés. Es muy amiga de la fallecida madre de la protagonista, era muy amiga de la mamá de Inés. Y protege a los chicos y es quien ayuda en determinado momento a salvarles la vida. Antonia es vecina de la familia de Inés, es prometida de Eduardo, ¿sí? Y ayuda a encontrar a los chicos. Miguel es el de las payanas. Yo les dije que cuando pase todo esto y estemos, por ejemplo, en primavera y podamos salir al patio, vamos a hacer un torneo de payanas. Así que vayan empezando a averiguar y a conseguir payanas, así podemos llevar a cabo este torneo. Miguel es hijo del retratista de Inés. ¿Se acuerdan que el papá una vez le pidió que fuera a tal lugar para que le hicieran un retrato? Obviamente en esa época no había fotos. Entonces es hijo del retratista de Inés, amigo de la chica, y también es importante para hallar a Inés y a Calixto, luego de que hubieran emprendido esa aventura que ustedes conocen porque seguramente ya leyeron el libro. Punto 7. Dice: en esta novela aparecen dos historias de amistad que se repiten con similitudes y diferencias. La de Ezequiela y la mamá de Inés, y la propia de Inés y Calixto. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Minuto Montoya en el aire para que resuelvan la consigna. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Bueno, tanto la mamá de Inés como Inés misma son las amas de sus amigos. Es decir, en términos concretos, Ezequiela era esclava de la mamá de Inés y Calixto es esclavo de Inés. Ambas se ven obligadas a esconder la relación con sus esclavos. Tanto la mamá de Inés con Ezequiela, su amistad con Ezequiela, como Inés su amistad con Calixto.
Pero aparentemente, y por el último párrafo de la novela, estén atentos y atentas, la amistad de Inés con Calixto tiene posibilidades de continuar sin mantener la clandestinidad. Hoy, 25 de mayo, igual ya vamos a ver este asunto quizás. ¿Ustedes por qué piensan que va a poder ser posible esto? ¿Por qué la amistad de Inés con Calixto tendrá posibilidades de continuar sin mantener la clandestinidad? Punto 8. Justificar. Este punto me parece un lindo desafío. Justificar esta afirmación con un breve, 2 párrafos a lo sumo, texto argumentativo. Si alguien quiere escribir más, genial, pero alcanza con unas pocas y concentradas ideas. Tienen que justificar esta afirmación, es decir, es como si hay un compañerito o compañerita que les pide que les expliquen el significado de la siguiente afirmación. Dice: la revolución se da en 2 niveles, el de la familia y el del gobierno. ¿Por qué la revolución se da en esos 2 niveles a la vez? Minuto Montoya en el aire. Tic-tac, 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 tic-tac. A ver, cada uno y cada una de ustedes le va a poder dar el tinte personal a la respuesta. ¿Es cierto? Pero más allá de eso, podemos llegar a decir que en el plano familiar, el padre debe abandonar la actitud autoritaria y aceptar, por ejemplo, el romance de su hijo con Antonia y la amistad de Inés con Calixto. A nivel gubernamental se produce la Revolución de Mayo, que proclama el primer gobierno patrio. Y esto también creo que lo hablamos en clase. Hay una serie de situaciones que se corresponden con el ámbito familiar o personal y que solo pueden ser posibles luego de la revolución, o se pueden empezar a pensar como posibles luego de la revolución. Por ejemplo, que ya lo mencionamos recién, el vínculo que unía a Ezequiela con la familia de Inés. Antes de la revolución, Ezequiela era una esclava de la familia. Trabajaba, por ejemplo, sin recibir a cambio un salario. Luego de la revolución, ese tipo de vínculos se empezó a repensar. Y Ezequiela, como lo acabamos de mencionar, sigue trabajando para la familia, pero como esclava. Sigue trabajando para la familia, pero ya no como esclava, sino como una empleada, es decir, a cambio de un sueldo. Esto lo vamos a poder profundizar cuando trabajemos con el punto 13, pero de todos modos la idea queda planteada de esta manera. Punto 9 dice: en esta novela se advierten las diferentes culturas que formaron parte del origen de nuestra identidad. ¿Qué culturas aparecen y de qué manera? Minuto Montoya en el aire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, casi en un primer nivel aparece la cultura africana. Recuerden las historias de Ezequiela en relación, por ejemplo, a Mamá Calunga. Sí, una cultura africana que se encuentra representada por los esclavos y sus creencias. Pero también aparece la cultura europea en los personajes españoles. Aparece la cultura de los pueblos primitivos, como es el caso de Miguel, el niño con el que Inés termina jugando a las payanas, y su papá, que son de origen incaico. Y también aparece, por supuesto, la cultura de los criollos, ¿sí? Como queda evidenciada a través de Eduardo y el conjunto de los revolucionarios. Hemos concluido entonces con las actividades de profundización. Nos tomamos un breve lapso de tiempo para tomar un matecito y continuamos con las actividades de cierre. Llegamos de esta manera a las denominadas actividades de cierre, para lo cual nos dirigimos puntualmente al punto número 10, que dice: ¿es El fantasma del aljibe una novela de terror? Es decir, ¿el objetivo de esta historia es que quien la lee se asuste, le dé miedo?
responden y justifican la respuesta. Es decir, explican por qué sí o por qué no. Minuto Montoya en el aire. Tic-tac. Bueno, como ustedes habrán podido deducir, no es una novela de terror, ya que el aparente hecho sobrenatural, es decir, la posible existencia de un fantasma, resulta tener una explicación totalmente realista. Es decir, ocurren hechos que pueden suceder efectivamente en la realidad, aunque al ser una novela son imaginarios. Dicho de otra manera, nosotros a la distancia podemos ver que eran imaginarios los fantasmas que le generaban miedo a Inés. Recuerden el principio de la historia cuando debía atravesar ese patio para ir a la letrina. Ahora insisto, a la distancia. Nadie puede negar la realidad de ese miedo que sentía Inés, sobre todo en un principio. Inés y Calixto. Ahora, luego, con el desarrollo de la historia, nosotros encontramos una explicación racional para esa situación, para ese miedo, para esa luz que salía del antiguo aljibe. Era la luz que encendían los revolucionarios que debían guiarse con ellas para andar por los túneles subterráneos que usaban a la hora de dirigirse a los lugares en que se reunían para preparar la revolución. ¿Se ve? Es decir que a lo sumo, más que de terror, en todo caso se trata de una novela de suspenso, pero también es una novela histórica. Y perfectamente podemos afirmar, y esto es interesante que lo tengan en cuenta no solo ahora en primer año, sino para los que siguen, en una novela, incluso también por uno de los aspectos que hablábamos al principio, que tiene que ver con su extensión, en una novela pueden coexistir varios géneros narrativos, como lo podemos comprobar en este caso, en donde conviven la novela de suspenso y la novela histórica, es decir, esa novela que se basa en hechos reales, como si la realidad y la ficción fuesen distintos ingredientes de una receta que en nuestro caso es el fantasma del aljibe. El punto 11 y 12 quedan para que los resuelvan de acuerdo a sus criterios. Sin embargo, vamos a repasar brevemente algunos conceptos que seguramente ya los conocen. Fundamentalmente, el que se les pide que tengan en cuenta en el punto 11, la estructura narrativa. Les pide que relean el índice y a partir del índice armen la estructura narrativa. Introducción, nudo y desenlace. Es decir, ustedes se dirigen al índice entonces, acá se continúa, y tienen que determinar cuáles de estos capítulos se corresponden con la introducción, cuáles con el nudo y cuáles con el desenlace. Recuerden, la introducción es el momento de la historia en donde se nos presentan los personajes, se nos cuenta en dónde, en qué lugar se va a desarrollar la historia. Es el momento inicial de una determinada historia. Por lo tanto, posiblemente los capítulos que ustedes deban incluir en la introducción sean los del principio. El nudo o complicación es el momento de la historia en donde aparece precisamente el conflicto que deben atravesar los personajes principales para conseguir lo que buscan. Posiblemente esos capítulos se correspondan con los de la mitad de la historia. Y finalmente el desenlace, que es el momento de la historia en el que el conflicto se resuelve. Puede ser que se resuelve bien o puede ser que se resuelve mal. Pero en el caso de la consigna número 11, seguramente entonces los capítulos que formen parte del desenlace van a ser los últimos. Y en el punto 2 entonces se les pide que propongan una lista de títulos para cada capítulo. A ver, se los digo más concreto y más simple. Tienen que inventar para cada capítulo un título nuevo. Es decir, obviamente teniendo en cuenta lo que pasa en ese capítulo. Y llegamos precisamente al último punto, el número 13. Algo ya habíamos conversado cuando analizamos el punto 8. El punto 13 dice: ¿qué paralelo pueden establecerse? Y este también es un punto interesante para tener en cuenta precisamente un 25 de mayo. ¿Qué paralelo puede establecerse entre la libertad individual, y la libertad como sociedad? Los dejo pensar
tranquilos y tranquilas en este minuto Montoya que queda en el aire. Muy bien, existe un claro paralelo entre las historias de Inés y Ezequiela y la historia de nuestro país. Inés, como una piba sometida a la autoridad paterna típica de esa época, cuando se decidía qué debían estudiar las niñas. Recuerden con qué tristeza contaba que su padre la había sacado de la escuela de monjas en donde había aprendido a leer, algo raro para las niñas de la época, y se había hecho amigas. La sacó de ese colegio para mandarla a aprender a coser y tejer, lo cual está muy bien, por supuesto, pero no implica que coser y tejer deban reemplazar totalmente a la posibilidad de instruirse como lo podía hacer en una escuela. Es decir, una cosa y la otra no se tendrían que excluir, sino complementarse. Entonces, Inés, una piba sometida a esa autoridad paterna tradicional, típica de la época, cuando se decidía qué debían estudiar las niñas, cuándo se debían casar y con quién. Recuerden que Inés tenía 14 años. Bueno, esa piba sometida a esa autoridad paterna obtendrá al final de la historia algo de comprensión por parte de su padre, que también cambia de parecer si tomamos como punto de comparación el antes y el después de la revolución. Este paralelo también se puede extender a la figura de Ezequiela, quien ha vivido toda su vida como una esclava sometida a los deseos de su amo. De hecho, la misma noche que se produce la Revolución de Mayo, Ezequiela cuenta su historia, lo que le permite más tarde obtener la libertad. Al mismo tiempo, como dijimos, el padre de Inés parece reflexionar y flexibilizar un poco las extremas decisiones que adopta respecto de su hija. Entonces, a modo de posible resumen / conclusión, por un lado, el pueblo se rebela y obtiene su independencia. Por el otro, tanto Ezequiela como Inés obtienen, cada una a su manera, un poco más de libertad. Terminamos. Sin más que agregar, entonces, por lo menos en relación a la guía, les dejo tranquilas y tranquilos para que vayan a comer el rico locro patriótico o para que vayan a comer los pastelitos con el mate y la chocolatada. Me despido, no sin antes volverles a pedir que se cuiden y que cuiden a los suyos. Como ya les he dicho tantas veces, sé que es un esfuerzo, pero se trata de un esfuerzo que vale la pena, porque de lo que se trata en definitiva es de nuestra salud y de la salud de las personas que queremos. Abrazo inmenso a todas y todos. Nos estaremos viendo más temprano que tarde. Sepan, como siempre les digo, que esto también pasará. Abrazo grande y ¡viva la patria!